Qué gusto que están conmigo en esta clase 2 del curso 3, el ABC de las contrataciones públicas. Este curso que se me ocurrió por todo lo que está sucediendo en este momento de pandemia, el abuso que se está generando todos los días en torno al sistema de contrataciones públicas y los enormes riesgos de corrupción que se están generando todos los días por la mala utilización del sistema, por las malas leyes que tenemos, pero también por los esquemas de corrupción de los que ya platicamos en el curso 2, el mecanismo de la corrupción. Está más activo que nunca, se está generando todo tipo de escándalos por todos lados. Hoy se están cocinando los grandes escándalos de los próximos años. Hoy, en este momento de pandemia, malutilizando las excepciones, malutilizando la emergencia, hoy se están generando esos escándalos de los que vamos a estar hablando durante muchos años que pudimos haber evitado. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico, muy concreto, que es maximizar los recursos públicos. ¿Por qué un buen sistema de contrataciones públicas, además de combatir la corrupción, maximiza los recursos públicos? Se convierte en una palanca de desarrollo que podemos generar para desarrollar mercados, para desarrollar regiones, para crear nuevas empresas, para generar creatividad, para provocar nuevas tecnologías. La maximización de los recursos públicos en las contrataciones públicas no es comprar barato, que no los engañen. No es comprar el producto chafa del mercado chino que venía para atender un problema durante un ratito. Y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué quiere decir maximizar los recursos públicos? Y lo vamos a hacer con un ejemplo muy actual de un caso muy escandaloso que tuvimos en las últimas semanas. Déjenme recordarles algunas cosas. El gobierno tiene necesidades, cosas que necesita comprar para atender sus funciones, para dar buenos servicios, para resolver problemas y para mejorar procesos. Para eso, solo el gobierno federal tiene alrededor de 500,000 millones de pesos al año. Y a través de alrededor de 200,000 procedimientos de contrataciones públicas en los que se combinan licitaciones, adjudicaciones directas e invitaciones a cuando menos 3, gasta esos 500,000 millones de pesos. Ahora, el gobierno no tiene un Amazon para comprar lo que sea de manera directa. Lo que tiene el gobierno son alrededor de 200 dependencias y entidades, dentro de las cuales hay alrededor de 1,500 unidades compradoras. ¿Qué es una unidad compradora? Adentro, por ejemplo, del IMSS hay alrededor de 200 unidades compradoras en diferentes áreas que tienen la función y la facultad de hacer licitaciones, comprar de manera directa o invitar a cuando menos 3 personas con base en la ley de adquisiciones y con base en la ley de obra pública. De entrada son demasiadas, 1,500 unidades compradoras solo en el gobierno federal es uno de los defectos que provoca enormes problemas de corrupción. No solo eso, hay algunas dependencias y entidades como por ejemplo el IMSS y la CFE que tienen solitas ellas casi una tercera parte de todas estas unidades compradoras de todo el gobierno federal, lo que hace muy difícil el control y la vigilancia de cada una. Pero hay que entender qué quiere decir una unidad compradora. Una unidad compradora es un lugar donde hay un señor con una cartera muy grande a veces, para comprar cosas, para comprar servicios y para realizar obra pública. En él, en su decisión, está qué comprar, cómo comprar, cuándo comprar, a quién comprar. Es un señor que puede ser muy poderoso y platicamos en la clase 1 que sería muy importante que ese señor fuera una persona bien vigilada, bien controlada, con mucha capacidad, con mucha experiencia, con profesionalismo, con metas claras de hacia dónde tiene que llevar esa cartera, cómo debe comprar. Ese señor debería de estar dentro de un sistema digital, ese señor debería de estar vigilado por el Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema de fiscalización, debería ser parte de un esquema muy complejo. En cambio, desde hace algunos años, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, los Mirreyes construyeron un esquema en el que estas 1,500 unidades compradoras son básicamente líneas de negocio, lugares donde hay personas muy concretas para hacer negocios. Y esto ha seguido así.
En este gobierno se mantiene esa dinámica en la que cada una de estas personas son cuates que creen que tienen una cartera privada, una cartera propia, una cartera que les pertenece a ellos. Y en el mejor de los casos la usan mal. En el peor de los casos la utilizan para generar negocios privados. Déjenme me explico y déjenme trato de ver el agregado, porque lo importante es ver cómo le hacemos para que estos 500,000 millones de pesos se gasten de la mejor manera posible. En todo el mundo está comprobado que las contrataciones públicas pueden mover la economía de un país, moverla completamente, generar nuevos esquemas de negocios, generar nuevas áreas productivas, generar nuevos tipos de sectores, generar nueva tecnología, provocar nueva tecnología. Solo el programa Enciclomedia, que durante el gobierno de Fox se utilizó para llevar educación digital a alumnos, no voy a hablar, yo era el controlador de la SEP, y generamos cualquier cantidad de procedimientos administrativos en contra de personas que de muy fea manera echaron a perder partes administrativas del programa. Pero era un programa muy bonito. Bueno, solo ese programa, solo el programa Enciclomedia alteró por completo el mercado de hardware y software en México, porque las compras fueron de tal magnitud que movieron a toda la economía solo en ese tema. De ese tamaño es la palanca que tiene el gobierno en su mano. Bueno, déjenme hablar de un caso concreto. El caso de los 20 ventiladores que se le compraron a una empresa del hijo de Manuel Bartlett, el presidente, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Una empresa que, por cierto, no declaró que tenía él intereses en esa empresa, aunque sabemos que los tiene. Y ese caso es muy relevante y es muy interesante porque uno de los 1,500 unidades compradoras, una unidad compradora del IMSS en Hidalgo, decidió que la mejor manera de atender una emergencia era levantando el teléfono y pidiéndole al hijo de un servidor público la cotización de 20 ventiladores y comprarlos. ¿Esto es malo per se? No sabemos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Los ventiladores hoy sabemos que son casi los más caros que se han comprado en esta pandemia, solo por debajo de los que compró el gobierno de la Ciudad de México, que dice que tienen una serie de extras, garantía, servicio, etcétera, etcétera. Esta persona del IMSS de Hidalgo decidió, sin hacer una licitación, sin preguntarle al mercado, que los 20 ventiladores que necesitaba la delegación de Hidalgo del IMSS se tenían que comprar a esa empresa en concreto. ¿Qué cosas no sabe esa persona por no hacer una licitación? Primero, no sabe si son los mejores del mercado. No puede tener una idea, porque no hizo un estudio de mercado previo y no lanzó una licitación en donde justo lo que sucede es que el mercado ofrece sus mejores productos con los mejores servicios para ganar justo ese contrato de 31 millones de pesos. 31 millones de pesos en un momento de crisis para una empresa mexicana es muchísimo dinero. O es por lo menos la capacidad de mantenerte unos meses más vivo. Bueno, si este señor de esta unidad compradora específica hubiera lanzado una licitación, es altísimamente probable que el mercado le hubiera dado diferentes opciones. Pero insisto, no solo de precio, diferentes tipos de tecnología, diferentes tipos de ventilador, con diferentes garantías, con diferentes formas de servicio. Los ventiladores necesitan ser instalados, necesitas capacitar a la gente, necesitas enseñarles cómo funciona. Cualquier máquina requiere servicio, pero también requiere partes. Hay veces, me ha tocado cualquier cantidad de compras en donde las partes acabaron costando mucho más que el producto inicial. El servicio acabó costando mucho más que el producto inicial, que la compra inicial. Me ha tocado cualquier cantidad de procedimientos en donde se compra una nueva tecnología que nadie sabe utilizar y acaban en una bodega porque el contrato no traía instalación, capacitación, integración de los aparatos en otros aparatos, etc. Entonces, lo que no sabemos, lo que no sabe este señor de esta unidad compradora, es si está comprando el mejor porque simplemente, en el mejor de los casos,
tomó el teléfono y le habló a una persona en concreto porque es a la persona que conocía. En el peor de los casos, levantó ese teléfono y compró estos ventiladores por 1.500.000 pesos cada uno a esa persona en concreto porque alguien le dijo, porque alguien se lo pidió, porque alguien le ordenó que había que comprarle a esa persona en concreto esos ventiladores. Imagínense que esos ventiladores no son los que se necesitaban en el IMSS. Imagínense que no tienen las garantías adecuadas, que no vienen con el servicio adecuado, que no es fácil encontrar las partes, que no es fácil utilizarlos, que los doctores y enfermeras no tienen cómo utilizarlos de manera adecuada si alguien no se los explica. Lo que quiere decir, en el mejor de los casos, es que tendrá que venir un nuevo contrato para capacitar, a lo mejor nuevos contratos para comprar partes y refacciones, a lo mejor nuevos contratos para integrarlos a otros aparatos, etc. Por lo tanto, estos 1.500 millones, este 1.500.000 pesos se puede convertir en mucho más a lo largo del tiempo. Alguien dirá, bueno, 31 millones de pesos de este contrato con respecto a los 500.000 millones de pesos no es nada. No, no es nada en términos de porcentaje este contrato. Pero multipliquen este por 200.000. En este gobierno, solo en este gobierno, en lo que va de estos 15 meses, Mexicanos contra la Corrupción ha comprobado ya que el 78% de los contratos se hacen así, por adjudicación directa. Un señor que levanta el teléfono y escoge al proveedor que conoce sin participación del mercado, sin transparencia, sin competencia. Pero además hay 8% de contratos extras, es decir, el número total del que debemos de estar hablando es de 86%, porque hay 8% de contratos extras que se hacen por la vía de la invitación a cuando menos 3 personas. Este proceso de simulación en el que 3 proveedores hacen como que dan una cotización porque hacen como que están buscando el mismo contrato, cuando en realidad 2 de ellos saben que a ellos no les va a tocar porque uno ya está seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 86% de los contratos que hay en este gobierno para adjudicar estos 500.000 millones de pesos, lo que no tenemos es claridad de si se están maximizando los recursos o no. Lo que no sabemos es si el mercado está dándonos las mejores condiciones en cada uno de los contratos. ¿Qué se les ocurre que va a pasar, que puede pasar cada vez que un servidor público escoge a una persona en concreto vía un contrato de adjudicación directa y el proveedor sabe que no tiene que competir con nadie? ¿Qué se les ocurre a ustedes que hace ese proveedor? ¿Entregará el mejor producto posible? ¿La última tecnología que tiene a su disposición? ¿Entregará las mejores garantías? ¿Ofrecerá el mejor servicio posible? ¿Ofrecerá partes en el paquete? Seguramente no. En mi experiencia, llevo 20 años en el tema de contrataciones públicas, fiscalización, combate a la corrupción. En mi experiencia, en las adjudicaciones directas, lo que sucede es que el servidor público, como no tiene que competir, como tiene el contrato asegurado, provee lo menos posible, la menor tecnología que tenga a su disposición, los menos productos que pueda, el peor servicio posible, las peores garantías posibles. Insisto, si estamos viendo un solo contrato, no parecería tan grave. Imagínense esto en el 86% de los contratos, de obra pública, de servicios y de adquisiciones. Eso no es maximizar los recursos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si invirtiéramos los porcentajes y la mayoría de las veces se compitiera? El mercado empezaría a acostumbrarse a que para poder darle una mordida a este pastel gigante de 500.000 millones de pesos, tiene que ofrecer el mejor producto que tiene a la mano, si no alguien más lo va a hacer y le gana el contrato. Tiene que poner a disposición del gobierno la mejor tecnología que pueda, porque si no alguien más la va a poner. Tiene que ofrecer las mejores garantías que pueda ofrecer y el mejor servicio que pueda ofrecer, porque si no alguien más lo va a hacer. Tiene que poner a disposición del gobierno las mejores medidas de control de la implementación de la tecnología, porque si no alguien más lo va a hacer. Pero lo mismo sucede al interior del gobierno.
Si tuviéramos aquí servidores públicos que están bien vigilados y bien controlados, permanentemente estarían buscando las mejores condiciones, los mejores contratos, los mejores servicios. ¿Para qué? Para que ese contrato, esos 31 millones de pesos que se gastaron en 20 ventiladores, que seguramente se pudieron haber gastado en más ventiladores, en mejores ventiladores, con mejor servicio, con mejor garantía, con mejor capacidad de ser integrados a otros sistemas, con mejores sistemas de capacitación al personal, esos 31 millones de pesos que pudieron haber servido de mejor manera, le hubieran dado a este servidor público un mejor desempeño que en el agregado lo hubiera convertido en un mejor servidor público. Ese es precisamente a lo que nos referimos cuando hablamos de maximizar. Ojo, en ningún momento he tocado el tema corrupción como un problema, porque es un problema gigantesco y lo vamos a ver. Es simplemente lógica, ¿no? Es decir, aquí ni siquiera estamos hablando todavía de lo que estos 1.500.000 por aparato o 31 millones de pesos en el agregado pueden implicar de corrupción. ¿Cuánto de este dinero en realidad se va a destinar a pagarle al servidor público que asignó el contrato, a los que no van a revisar la implementación, al empresario que luego tiene que repartir en algún otro lado de aquel que puso la llamada? Ni siquiera hemos hablado de eso todavía. Solo hemos hablado de lo que sucede cuando la gran mayoría de los contratos se hacen sin buscar la competencia y por lo tanto se hacen sin buscar maximizar nuestros recursos. Eso es lo que tú y yo deberíamos estar exigiendo todos los días. Además de exigir control y vigilancia y además de exigir combate a la corrupción, deberíamos de estar exigiendo todos los días que la gran mayoría de los procesos de contratación pública sean públicos, abiertos y competitivos, porque si no, nuestros recursos se están utilizando mal todos los días. 500,000 millones de pesos podrían rendir mucho, mucho más. Muchas gracias, nos vemos la siguiente.